en su computadora, ¿no? Porque además después lo van a tener que entregar. Fíjense, el ejercicio 1 nos dice, con los datos suministrados para el ejercicio 1, determine el F valor, y ahí nos da la temperatura de referencia, que es de 93,3, el Z de 8,3, y el C valor para los procesos BRT, que ahora vamos a ver qué es, y CRT, son dos procesos distintos en cuanto al medio de calentamiento, ¿sí? Uno es con temperatura de autoclave variable y el otro con la temperatura de autoclave constante, ¿sí? Considerando, para el cálculo de ese valor, una temperatura de referencia de 100 grados y un Z de 25 grados. Y además, al final, hay que determinar la retención de la tiamina y de la peroxidasa si estos poseen valores de tiempo de reducción decimal de 188 y 50 minutos respectivamente. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo el paso a paso de la resolución de este ejercicio. Ahí yo les voy a compartir el Excel. ¿Sí? ¿Pueden ver el Excel ahí? ¿Lo llegan a visualizar? Todos tienen el Excel porque yo lo volví a subir al archivo, apenas modifiqué algo, pero bueno, está en el Drive, ¿sí? Lo pueden descargar si no de ahí. Bien. Fíjense que tenemos los dos procesos, como les decía recién, uno de temperatura de autoclave variable, el BRT, y otro de temperatura de autoclave constante, el CRT. Y para cada proceso tengo la temperatura del medio de calentamiento, que es esta TR que ven acá, y la temperatura en el centro térmico, que es esta que dice temperatura centro térmico, ¿sí? Lo primero que hay que hacer, un poco para visualizar el estado, digamos, de situación del ejercicio, vamos a hacer una gráfica para ver cómo varían estas temperaturas. Importante poder visualizarlo. Acá les voy a mostrar cómo es el proceso BRT y el CRT. ¿Se llega a ver ahí? Sí, doctor. ¿Lo están visualizando la gráfica? Perfecto. Fíjense que el BRT es la temperatura del medio de calentamiento, esta que ven en azul. Fíjense que tiene toda una etapa de GANAP en el cual va levantando la temperatura hasta que llega a una temperatura de mantenimiento y luego tenemos el enfriamiento, ¿sí? En el CRT, esa temperatura, que es aproximadamente 112 grados, se alcanza instantáneamente. Supongamos que en un caso tenemos un autoclave en el cual se va calentando agua y va generando vapor, y en el otro es por inyección con vapor, entonces directamente alcanzamos la temperatura de mantenimiento del proceso, ¿sí? Y por otro lado tenemos la temperatura en el producto para cada proceso. Fíjense que en violeta tenemos obviamente la del CRT, ¿sí? Que va, si se quiere, una mayor velocidad de calentamiento. ¿Por qué? Porque la temperatura del medio de calentamiento está más elevada, es decir, alcanzó el tiempo T igual a 0, la temperatura final. En cambio, en el BRT es un calentamiento más lento, si se quiere, que está en rojo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pedía el ejercicio? Esto lo vamos a poner, lo vamos a mover como un gráfico en una hoja nueva. Lo vamos a poner acá. ¿Qué nos pedía el ejercicio? Bueno, determinar el F valor considerando una temperatura de referencia de 93,3 y un Z de 8,3. Bueno, vamos a hacer ese cálculo, que es lo que estuvimos haciendo la clase pasada. Entonces, vamos a insertar acá algunas columnas como para separar ambos procesos, ¿sí? Entonces, ahí vamos. Vamos a calcular. ¿Se acuerdan que calculamos en primer lugar la letalidad? Y luego, la letalidad acumulada, que era el F valor, ¿sí? ¿Cómo calculábamos la letalidad? Y bueno, lo que hacíamos era 10
elevado a la temperatura, en este caso del centro térmico, menos la temperatura de referencia, 93,3, dividido el valor de Z, que es 8,3, ¿sí? Le vamos a poner ahí un paréntesis que nunca está de más. ¿Sí? Y a eso, ¿se acuerdan que lo multiplicamos por qué? Por el intervalito de tiempo al cual estamos midiendo la temperatura, en minutos, que en este caso sería 0,25. Entonces, ahí vamos calculando las áreas de los trapecios, que están por debajo de esta curva de letalidad, si se quiere. Incluso, si quieren, esa es la letalidad. Y acá podríamos poner área de trapecios. Entonces vamos a hacer este valor, lo vamos a multiplicar por 0,25. Vamos a extender la letalidad hacia abajo, el área del trapecio hacia abajo. ¿Y ahora qué hacíamos? El primer F valor es igual al valor inicial. Y en el segundo, lo que hacíamos es, sumábamos este F valor que tenemos al tiempo t igual a 0, más el área del segundo área de trapecio. Así vamos sumando las áreas de trapecio y se van acumulando, ¿sí? Lo extendemos hacia abajo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me siguen? Doctor, un favor, ¿podría volver a repetir? Sí, claro. Sí, por favor. Bien, vamos más despacito. Párenme si vamos muy rápido y yo les vuelvo a repetir el procedimiento de cálculo. Recuerden que para nosotros calcular el F valor, ¿qué era lo que hacíamos? Calculábamos la letalidad, ¿sí? Y luego esa letalidad la integramos en el tiempo. Para integrar en el tiempo, ¿qué hacíamos? Íbamos sobre esa curva de letalidad, íbamos calculando el área de los trapecios que tenemos debajo de esa curva y después los vamos sumando. Entonces, vamos a calcular el área de trapecio, es la letalidad multiplicado por el intervalito de tiempo que, fíjense que acá, ¿cada cuánto se midió la temperatura? Cada 0,25 minutos. Entonces, a esa letalidad, que era esta fórmula, ¿se acuerdan? ¿Sí? La vamos a multiplicar por 0,25. Entonces extendemos hacia abajo la letalidad, las áreas de trapecio, que obviamente, bueno, van a ir variando, ¿sí? ¿Y el F valor qué era? Era la letalidad acumulada, era la sumatoria de todos esos trapecitos. Entonces, la primera tenemos el primer área de trapecio. En el segundo instante de tiempo, ¿qué tenemos? El primer trapecio más el segundo, ¿sí? El primero más el segundo. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense, en el F valor, la primera ponemos E igual a 3, y en el segundo ponemos el F3 más el E4. Van cruzados así, ¿sí? Y extendemos hacia abajo. Fíjense que si ahora graficamos, vamos a graficar esto. ¿Sí? Bueno, tenemos las temperaturas que habíamos visto recién. Esto lo vamos a poner en un eje secundario. Así se puede visualizar un poco mejor. Lo que tenemos ahí abajo en lira va a ser la letalidad, chiquitita. Y el F valor es esta que tenemos en celeste. ¿Sí? Fíjense cómo va evolucionando y llega finalmente a un valor aproximadamente de 10 minutos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me pueden seguir? ¿Ustedes lo logran reproducir en sus Excel? Oh, profesor, un momentito, ¿puedo hacer clic en el en ¿Sí? en el primer cuadrito del valor de la área de trapecio? Sí, claro. ¿Ahí? Sí. Es 0,25 por D. Y en el resto es lo mismo.
¿Se acuerdan que habíamos dicho si nos queremos poner más riguroso, pero que no cambiaba mucho la cosa? En realidad el primer trapecio es 0,25 dividido por la mitad. Tanto en el primero como en el último trapecito, si se quiere. Pero no cambia tanto. Entonces, para simplificar el cálculo, yo diría que lo pongan directamente todo por 0,25 y lo estiran hacia abajo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Fíjense, esa es la letalidad. Extendemos hacia abajo. Siempre tenemos que tener en cuenta para el cálculo de la letalidad la temperatura en el centro térmico del producto, no la temperatura de autoclave. Fíjense que acá prácticamente no la vamos a utilizar la temperatura de autoclave para nuestros cálculos, sí la temperatura del producto. La tenemos como una información adicional y para mostrar, digamos, cómo son los dos procesos diferentes, pero vamos a trabajar siempre con la temperatura, en este caso, del producto, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces ahora vamos a repetir el mismo procedimiento. El mismo procedimiento, si quieren, lo repetimos para el otro proceso. Exactamente lo mismo. Vamos a copiar incluso las fórmulas. Esto era por 0,25. Tendemos hacia abajo. El F valor, el primero era igual al área del trapecio. Pero en el caso del segundo, iban cruzándose. Ahí tendemos hacia abajo. ¿Sí? Vamos a mirar. ¿Sí? ¿Pudieron seguirme hasta ahí? ¿Cómo van? ¿Sí o no? Sí, doctor. Si alguno tiene alguna duda o se trabó en algún procedimiento, me dice. Podemos graficar los dos procesos ahora. Fíjense, vamos a graficar todo. Vamos a graficar todo esto. Esto para que se vea mejor lo vamos a pasar a una hoja. Ahí va. ¿Sí? Esto lo ponemos en eje secundario. Eje secundario, y me quedó otra ahí, chiquita. ¿Sí? ¿Vemos hasta ahí? ¿Vamos bien? Perfecto. Fíjense, tenemos las temperaturas y acá tenemos cómo van evolucionando los F valor. Fíjense que obviamente en el proceso CRT, en el que tenemos la temperatura instantánea del autoclave, calentaba más rápido. Acá tenemos la curva en azul y obviamente el F valor se alcanza más rápidamente que en el otro proceso. ¿Sí? Acá tenemos las letalidades en chiquititos. Bien. Bueno, hasta ahí vamos con la primera parte del ejercicio que nos pedían que calculemos el valor, el F valor. ¿Sí? Fíjense que en ambos casos en uno alcanza 9,52 y en el otro alcanza 9,61. ¿Sí?
pero en el CRT lo alcanza más rápidamente a ese valor, ¿sí? Bien. ¿Qué nos pedía el ejercicio? Bueno, determine la retención de tiamina y peroxidasa si posean valores de referencia de 180. No, primero, perdón, nos falta, ahora vamos a calcular el C-valor, ¿sí? Vamos a calcular el C-valor para estos dos procesos con una temperatura de referencia de 100 y un Z de 25. Entonces, vamos al cálculo de C-valor, que es exactamente igual ahí. Vamos a diferenciarlo con un color. Ahí está. Vamos a tener que agregar un par de columnitas más para el cálculo del C-valor. Vamos a poner C-valor. Acá va a ir el área de trapecio para el cálculo de ese valor. Y en este caso es, entonces, 10 elevado a la temperatura. En este caso solamente tenemos como dato el centro térmico. Obviamente lo ideal para el cálculo de ese valor sería tener una temperatura media, ¿sí? O en superficie. Pero bueno, para los fines de este ejercicio vamos a utilizar el centro térmico. Es la temperatura menos. Dijimos que la de referencia para el cálculo de ese valor era la de 100, menos 100, y el Z valor es de 25. Vamos a cerrar todo entre paréntesis y también lo vamos a multiplicar por 0,25. Aquí tenemos el área de trapecio, del primer trapecito. Vamos a poner todos los trapecios y ahora vamos a ir sumando trapecios para calcular el C valor. Primero está el cual y el segundo ya empieza a acumularse. Es el primero más el segundo trapecio cruzadito así. Bien. Lo mismo vamos a hacer para el proceso BRT. Voy a copiar acá. Esto lo extiendo hacia abajo. Verifico la ecuación por las dudas. Fíjense que es, en este caso, estamos en la temperatura sería el J3, menos 100 sobre 25, está perfecto. Extiendo hacia abajo. Y esto dijimos que era el primero más el segundo. Y vamos a ir calculando el C valor acumulado. Bien. ¿Sí? ¿Pudieron? ¿Vamos bien hasta acá? Doctor, buen Sí, día. sí. ¿Puede repetirlo el C-valor, por favor? Claro, claro, claro. ¿Desde qué parte? Ahí. En ese valor vamos a calcular también el área de los trapecios. Se calcula de la misma forma que el F-valor, ¿no? El área del trapecio. En este caso ya directamente calculamos el área del trapecio, no calculamos una letalidad y luego lo multiplicamos por el intervalito, sino directamente es, sí, lo que sería como una letalidad similar a la del F-valor. Es la misma ecuación, lo único que obviamente cambia la temperatura de referencia y la del Z. El intervalo obviamente es el mismo, 0,25 minutos, y extiendo hacia abajo. Luego el C-valor sería igual al primer trapecio, ¿sí? Y en el segundo vamos sumando áreas de trapecio. Es el H3 más el G4. Y ahí extiendo hacia abajo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí?
Sí. Bien. ¿Estamos todos bien entonces con eso? ¿Alguna dificultad? Bien. Entonces, fíjense que ahora calculamos los C-valor para cada uno de los dos procesos. ¿Sí? Vamos a graficarlo ya que estamos. Vamos a ir al gráfico. Además, le vamos a agregar vamos a seleccionar todo de vuelta. Vamos a seleccionar ahí el F-valor, el C-valor, las temperaturas. Ay, no tienes cargador. ¿Cómo? ¿Sí? No escuché la pregunta, perdón. Bien. Bueno. Vamos a graficar. Ahí estamos. ¿Sí? Fíjense, bueno, esto lo vamos a poner en eje secundario. Fíjense que tenemos ahora las temperaturas, tenemos los F-valor, que son estas dos curvitas que van acá en azul y en verde. Y por otro lado, ahora también tenemos los C-valor. Fíjense que esta curva que aparece en marrón y esta curva que está en lila. ¿Sí? Bien. Hasta ahí tenemos entonces los F-valor y los C-valor. Pero ahora vamos a calcular a partir del C-valor, vamos a calcular las retenciones. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para calcular las retenciones? Tanto de tiamina como de peroxidasa. Para eso necesitamos conocer los tiempos de reducción decimal de cada uno de esos parámetros que los da como dato del ejercicio. Fíjense que decía, tenemos el de tiamina que es 188 minutos y el de peroxidasa de 50 minutos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a agregar una columnita más. ¿Sí? Donde, o en realidad dos columnitas más. Donde vamos a poner retención tiamina. Y retención peroxidasa. La otra. ¿Cómo se calculaba esto? ¿Se acuerdan que habíamos visto que para calcular a partir del valor de cocción la retención va a ser 10 elevado a menos el valor de cocción dividido el tiempo de reducción decimal, y si lo queremos expresar en términos porcentuales, todo eso lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, nos va a quedar, va a ser 10 elevado a la menos el valor de cocción, por eso ahí voy a
señalar la celda del valor de cocción y vamos a ir viendo la evolución de la retención de tiamina. También podemos calcular la pérdida de tiamina, ¿sí? La pérdida de tiamina va a ser 100 menos la retención, si se quiere, ¿sí? Lo podemos calcular en términos de retención o en términos de pérdida, ¿sí? En este caso lo vamos a calcular en términos de retención. Lo vamos a multiplicar por el 188, que era el tiempo de reducción decimal. ¿Sí? Y a todo eso lo vamos a multiplicar por 100. Fíjense que nos da 0,9999. Debería dar en el instante t igual a 0, debería dar 1. Bueno, ahí aproxima bastante. Incluso si le sacamos algunas cifras decimales, ahí está, vamos a dejarle 2 cifras decimales, nos da 100. ¿Sí? Bueno, esto es una forma de verificar que está bien hecho el cálculo. Siempre en el instante t igual a 0, la retención, ¿cuál es? Es máxima. Es 100%. ¿Sí? Entonces, estiro hacia abajo. Uno podría calcular, como decía, la pérdida, ¿qué sería? Pone un 100 acá, menos la retención, nos va a dar 0 la pérdida, en instante t igual a 0. Pero vamos a calcularlo en términos de retención. Estiro hacia abajo. Fíjense que ahí se ve. ¿Cuál es la retención que tenemos al finalizar este proceso? Y bueno, un 87%. ¿Sí? De 87,74. Prácticamente se pierde un 13%, en este caso era de la tiamina, ¿sí? Que es una vitamina del grupo B. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, doctor. ¿Alguno que tenga alguna duda? Bien. Bueno, así como hicimos la retención de tiamina, ahora vamos a calcular la retención de peroxidasa. Voy a copiar la fórmula, voy a copiar la celda. Bueno, o lo podemos escribir de vuelta, a veces es mejor para no equivocarse. Es 10 elevado a la menos el valor de cocción, dividido ahora el tiempo de reducción decimal de la peroxidasa, que habíamos dicho que era de 50 minutitos, ¿sí? Dividido 50. Y todo esto lo vamos a multiplicar por 100 para tener en términos porcentuales, ¿sí? Vamos a reducir un poquito los decimales. Acá si quieren le podemos poner que esto está expresado en porcentaje. ¿Sí? Bueno, ahora estiro hacia abajo. Fíjense que en este caso tenemos una mayor pérdida, es decir, una menor retención, retiene solamente el 61%, pero eso era obvio porque fíjense que los tiempos de reducciones decimales, en este caso era menor, era de 50 y en el otro caso era de 188. Entonces es lógico obtener una menor retención para este componente. En términos de pérdida sería prácticamente un 39%. ¿Sí? Bueno, ahora voy a hacer lo mismo para el otro proceso. Con lo cual vamos a copiar acá. Encabezado y fórmula. Siempre conviene verificar la fórmula cuando uno copia. Fíjense que toma la temperatura de... En realidad, toma el C valor
en la celda Q3, está bien, ¿sí? Estiro hacia abajo, los otros parámetros son iguales que el proceso anterior, y estiro ahí. Entonces, fíjense, acá yo le voy a remarcar en amarillo para que podáis identificar al finalizar cada uno de los procesos, que lo vamos a poner de otro color, comparar un poquito, y el otro era el 87 y 61. El otro era este que tenemos acá. Al revés. Este. Y creo que es. Y ese color. Fíjese. Bueno, dan muy similares finalmente las retenciones, ¿sí? Pero esto sería al final del proceso. Ahora, ¿qué pasa si uno diría, bueno, yo tengo que alcanzar un F valor de, vamos a poner de 5 minutos, ¿sí? En ambos procesos. Entonces, fíjense, en el ser 5 minutos lo alcanzamos acá. Lo vamos a alcanzar acá para el proceso, el BRT. El F valor de 5 minutos lo alcanzamos un tiempo de 93 minutos, ¿sí? A ver, ¿ese era el tiempo? No, el tiempo era la primera. Vamos a marcar toda la... Fíjense la columna de F valor, que era la columna F. Perdón, sería la otra. Estamos aquí. Fíjense, este es el F valor, se alcanza a un tiempo de 46 minutos. Y si observamos los parámetros de calidad, tenemos una retención de 93, 91 en uno, en el de la tiamina, y 78, 96. Ahora, si vamos al otro proceso, bueno, vamos a buscar la columna del F valor, en el cual alcanzamos un valor de 5 minutos. Es la columna O. Estaríamos acá, ¿no? También vamos a señalar ahí. Fíjense que en este caso tenemos una retención de 94 y de 79 en el proceso CRT, 94 y 79, y en el otro proceso, que es un poco más largo, tenemos 93 y 78. Bueno, dan muy parecidos en este caso en particular, pero los tiempos sí son diferentes. En uno es 46 minutos y en el otro son 36 minutos. Entonces, tal vez en este caso en particular, o en este ejemplo, no se alcanzan a ver tantas diferencias en cuanto a retenciones de calidad, pero sí tenemos una mejora con respecto al tiempo, ¿sí? Son 10 minutos de diferencia de proceso. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende el procedimiento? Entonces, primero calculamos los F valor para distintos procesos, cómo evolucionan. Decimos, bueno, tenemos que alcanzar un F valor y eso viene con lo que habíamos estado viendo en las primeras clases, que decíamos, bueno, tantas reducciones decimales, un proceso de esterilización, supongamos son 12 reducciones decimales por el microorganismo de referencia, por el tiempo de reducción decimal de ese microorganismo de referencia, digamos. Decimos, bueno, tiene que alcanzar un F valor de tantos minutos. Una vez que tenemos definido eso,
vamos a ese tiempo en el cual alcanzamos el F-valor y vemos cuáles son las retenciones para estos procesos que son isoletales. Y ahí vamos a seleccionar el que alcanza mayor retención. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Quieren consultar o preguntar algo? ¿Tienen alguna duda al respecto? Profesor, ¿podría mostrar nuevamente Sí, claro. lo del valor acumulado? Que en la retención de tiamina tenía otro resultado. Creo que tengo un error en la fórmula. Bueno, de tiamina, ¿de cuál? ¿De cualquiera de los dos procesos? Sí, bueno, de esta variable que estamos viendo. Ya, ahí ese es... A ver. Ya, y en el C-valor es tal cual, ¿no? Como la ecuación es... Ese valor, acordate que lo veníamos calculando de esta ecuación. Ya, a ver. De 100 entre 25. Ya. Listo, doctor. Ahí está, ¿no? Perfecto. Gracias. Bien. Bueno, fantástico entonces. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bueno. Vamos a seguir entonces. Estamos ahí. Bueno, entonces ahí terminamos el ejercicio. Podemos calcular los F-valor, podemos calcular los valores de cocción y podemos calcular las retenciones a partir del valor de cocción, tanto para la tiamina como para la peroxidasa. Bien. Bueno, esto es un poco lo que veíamos recién de las curvas de temperatura y de las evoluciones tanto de los F-valor como de los valores de cocción. Bueno, fíjense, este gráfico nos muestra un poquito lo que veníamos diciendo de esta dependencia de los tiempos de reducción decimal microbiológicos con la temperatura versus los tiempos de reducción decimal de calidad con respecto a la temperatura. Fíjense, acá tenemos para el microbiológico, ¿se acuerdan que para determinar el valor de Z hacíamos esta gráfica? Era el logaritmo del tiempo de reducción decimal versus la temperatura, y de esta pendiente sacamos el valor de Z. ¿Qué veíamos acá? Que cuanto mayor es la pendiente, como el Z se sacaba del inverso de esa pendiente, es más chiquito el Z. Bueno, esto es para lo microbiológico. Para los parámetros de calidad, tiene una pendiente menor. Y como consecuencia de ello, nuestro Z es mayor. ¿Sí? Entonces lo que nos permite esto justamente es encontrar una zona óptima donde tenemos la inactivación microbiana y tenemos una menor, si se quiere, destrucción de parámetros de calidad. ¿Qué es lo que ven entre estas dos líneas? Esta zona que pueden observar acá, que ahora lo vamos a marcar ahí en rojo, que es la zona óptima, donde tenemos una mayor destrucción microbiana o una menor destrucción de parámetros de calidad. Y en esto se basa la optimización. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos también las evoluciones de la temperatura en el centro térmico para las etapas de calentamiento y de enfriamiento. Fíjense esa curva que está en la parte superior, si se quiere, esta acá, que vamos por encima de las otras. Tenemos la evolución del C-valor y tenemos la evolución del F-valor, como lo que veíamos recién, ¿sí? Bueno, cuando el calentamiento es instantáneo del producto, que esto no sucede generalmente y sobre todo en alimentos envasados en recipiente, no tenemos el producto no alcanza instantáneamente la temperatura del medio de calentamiento. Sí, tal vez lo podemos tener en aquellos procesos o procesamientos asépticos, ¿se acuerdan que veíamos en la primera clase? Donde
el producto se calentaba por un lado, el envase se esterilizaba por otro lado y finalmente se envasaba, donde el producto se calentaba en intercambiadores de calor. En esos casos, sí el calentamiento es casi instantáneo, diríamos. Entonces ahí podemos definir 4 zonas distintas, si se quieren, fíjense, la línea negra que ven acá, la línea llena, que tiene que ver con alcanzar determinado valor de F-valor en función de los pares tiempo-temperatura. Obviamente, fíjense que a medida que aumenta la temperatura, disminuye el tiempo, ¿sí? Lo mismo con la línea punteada cuando hablamos de cocción, porque muchas veces también, como les decía recién, puede ser que querramos obtener inactivación microbiana o esterilidad en el producto, pero también necesitamos cocinar nuestro producto en el tratamiento térmico, ¿sí? Entonces, tenemos 4 zonas. Una zona donde el producto está estéril y cocido, que está por encima de la línea llena y de la línea punteada. Otra zona donde el producto no está estéril, pero sí está cocido, que es esta primera zona que vemos acá. Otra zona donde no está ni estéril ni cocinado, y otra zona donde está estéril pero no está cocido. Entonces, generalmente, en estos productos que además se cocinan durante nuestro procesamiento térmico, que requiere cocción, como puede ser un producto cárnico, tenemos que ubicarnos en los pares tiempos-temperaturas que se encuentren en esta parte superior. Esto para un calentamiento instantáneo. Si el calentamiento no es instantáneo y es lo que sucede en términos reales, bueno, esas líneas rectas son más bien líneas curvas, pero también tenemos las cuatro zonas. Y fíjense esta figura, qué interesante que es, porque nos muestra, en líneas punteadas son los porcentajes los porcentajes de pérdida de tiamina, ¿sí? Fíjense que tenemos tiempo de calentamiento versus temperatura. Entonces, dependiendo del par tiempo-temperatura que aplicamos a nuestro producto, ¿sí?, necesitamos aplicar un par tiempo-temperatura que esté sobre esta línea llena, ¿sí?, de manera tal que tiene que estar en esa línea llena o por encima de ella. Y generalmente en procesos convencionales de esterilización nos encontramos en esta zona, en esta primera zona que está rayada acá, donde se aplican temperaturas que van entre 110 y 125 aproximadamente, ¿sí? Fíjense que en esa zona la pérdida de tiamina, que por ejemplo en el caso de la leche, que es un alimento fluido, esta vitamina se pierde un 30% aproximadamente, ¿sí? Entre el 20 y el 30 o tal vez el 40%. Ahora, cuando nos vamos a procesos térmicos de alta temperatura a corto tiempo, ya nos ubicamos en esta parte lateral derecha de la gráfica. Ahí tenemos retenciones menores al 10%, por lo generalmente están entre el 1 y el 5% de tiamina, ¿sí? Nutricional como es la tiamina. Bueno, en realidad esto de la optimización tiene algunos años. Fíjense que uno de los primeros trabajos de optimización de procesos térmicos de alimento lo llevó a cabo Teixeira en 1969. Es un estudio muy simple, pero que muestra esto que estamos hablando. Él aplicó alimentos conductivos envasados en recipiente cilíndrico, obtuvo la distribución de temperatura en el interior del producto y obviamente su evolución a través de un método numérico, modelizó matemáticamente la transferencia de calor y aplicó el método numérico de diferencia finita, pudo predecir la evolución y distribución de temperaturas y a esa evolución de temperatura tuvo un valor de temperatura media y le acopló una cinética de degradación de tiamina.
él conocía o determinó, si se quiere, la cinética de degradación de tiamina, es decir, ¿qué tenía como datos? El tiempo de reducción decimal de la tiamina, la temperatura de referencia, el valor de Z. ¿Sí? Tiene que tener esos 3 parámetros para poder modelizar, que seguramente la modelizó a través de un modelo cinético de primer orden. Entonces lo que hizo fue ir diseñando procesos térmicos equivalentes a que el producto esté a 84 minutos a 121 grados. Es decir, su F valor fue de 84 minutos y tuvo como temperatura de referencia de 121 grados. Es decir, encontró diferentes combinaciones pares tiempo-temperatura que le den el mismo valor de esterilidad. En este caso, de 84 minutos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿No? Sí, doctor. Sí, doctor, sí. Bien. Bueno, fíjense, acá están los resultados que él obtuvo. Fíjense que abajo, en el eje de las abscisas, tienen los pares tiempo-temperatura. Fíjense, tenemos el tiempo, por ejemplo, un tiempo de 40 minutos para una temperatura de proceso de 145 grados. Y a medida que va bajando la temperatura de proceso, fíjense, obviamente va aumentando el tiempo. Todos alcanzan lo que dijimos recién, un F valor de 84 minutos. ¿Sí? Pero ¿qué es lo interesante de ver acá? Cómo va variando la retención de tiamina. ¿Sí? Fíjense que en el de 40 minutos, 145 grados, tiene una retención de tiamina de aproximadamente un 31-32%. ¿Sí? Cuando disminuye la temperatura, la baja a 129, el tiempo es mayor, ahora tiene que aplicar 60 minutos, fíjense que ya ahí alcanza una retención mayor, es decir, va mejorando. Y en este caso, fíjense que es un producto sólido, es decir, al contrario de lo que veíamos recién en esta gráfica, que decíamos altas temperaturas, tiempos cortos, mejor la retención de tiamina, este es un alimento fluido. En este producto, que es un producto sólido, sucede lo contrario. A medida que va bajando la temperatura, va aumentando la retención de tiamina. Y fíjense que la va bajando y llega a un instante en el cual alcanza el óptimo, alcanza la máxima retención de tiamina. ¿Dónde se da? Bueno, se da a una temperatura de 120 grados y 90 minutos. Pero luego sigue reduciendo la temperatura y obviamente los tiempos van a ir aumentando. Y fíjense que ahí empieza a tener de nuevo un efecto como adverso. ¿Por qué? Porque ya los tiempos ya son muy largos. Y eso también repercute por más que sea menor temperatura, va repercutiendo en la retención de tiamina. Entonces fíjense que encuentra un óptimo, porque hay primero un aumento de retenciones, llega al máximo y luego empieza a decrecer. Fíjense que llega hasta 113 grados, 113,5 a 160 minutos. Fíjense la diferencia entre el primero, el de 145 grados, 40 minutos, y el otro tiene que aplicar 160 minutos cuando la baja a la temperatura a 113 grados. ¿Sí? Es muy interesante este trabajo, porque además le fue variando, pero no es que fue aumentando siempre en la medida que fue disminuyendo la temperatura, sino que en un momento se encontró con un máximo, un óptimo, en el cual a partir de ahí empezó a decrecer la retención de tiamina. Entonces, en esto se basa la optimización. Plantear diferentes pares tiempos-temperatura de condiciones de proceso y evaluar las retenciones o las pérdidas, si bien lo podemos expresar también esto en términos de pérdida. Por ejemplo, acá que alcanza una retención óptima de 45, la pérdida en realidad es de 55%. ¿Sí?
Bien, este fue un trabajo pionero que sentó un poco las bases de lo que es la optimización en procesos térmicos. Por acá tenemos una tabla también muy interesante, donde plantea diferentes sistemas, ¿sí? Diferentes parámetros de calidad en la primera columna, cada uno obviamente tiene su Z, ¿sí? Alcanza un cierto valor de cocción y tenemos los F valores que va alcanzando para cada uno de esos procesos térmicos. Bien. Bueno, ahora vamos a ir al segundo ejercicio, para lo cual también tienen el Excel con los datos. En este caso, fíjense lo que les dice. Bueno, con los datos suministrados en el ejercicio 2, correspondiente a 3 procesos a diferentes temperaturas, esto mismo que hizo Taxeira, diferentes temperaturas, obviamente mayor temperatura, vamos a necesitar menor tiempo, y se determina el tiempo necesario para alcanzar una letalidad de 1,55 minutos, considerando para ese cálculo de ese F valor, podemos decir, en vez de letalidad, debería decir letalidad acumulada o F valor ahí, considerando una temperatura de referencia de 100 y un Z de 15 grados, determinar para cada uno de estos procesos los valores de cocción y luego comparar, es decir o seleccionar cuál es el proceso en el cual se alcanza un menor valor de cocción. ¿Sí? Entonces vamos a ir al Excel. La idea es que también ustedes lo puedan ir haciendo, porque este es una guía de ejercicio que la van a tener que entregar en la semana, te van a tener tiempo hasta el domingo que viene. Vamos a ir al Excel. Ahí les voy a compartir el Excel. ¿Quieren a verlo ahí al Excel? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, doctor. Perfecto. Bueno, fíjense que acá son 3 procesos térmicos. Para poder visualizar cómo son los procesos térmicos, como hicimos recién en el ejercicio anterior, vamos a graficar, a ver las temperaturas. Entonces seleccionamos todas las columnas, insertamos un gráfico. Es conveniente hacer esto para poder ver de qué estamos hablando, ¿no? Cuáles son las diferencias entre los distintos procesos térmicos. Voy a sacar estas barras. Ahí está. Fíjense que estas son las temperaturas de los medios de calentamiento. Tenemos una en naranja, que llega a 100 grados, la otra en lila, que llega a unos aproximadamente 90 grados, y en rojo tenemos el otro proceso térmico que llega a 80 grados. ¿Sí? Tenemos 3 procesos térmicos a diferentes temperaturas y obviamente para 80 grados vamos a necesitar más tiempo para alcanzar el mismo F valor que a 90 o a 100. ¿Sí? Y acá abajo tenemos las evoluciones del producto para cada una de esas temperaturas del medio de calentamiento. Obviamente ahí podemos ver en celeste, se va a corresponder seguramente con la temperatura de calentamiento de 100 grados, en verde con la de 90 grados y en este color azul con la de 80 grados. Esto un poco para visualizar las evoluciones térmicas de cada uno de estos 3 procesos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos pedía el ejercicio? Bueno, nos decía
Determinar los tiempos para que cada uno de estos procesos alcance un F-valor de 1,55 minutos. Y en ese F-valor tenemos que considerar una temperatura de referencia de 100 y un Z de 15 grados. Entonces, para cada uno de esos procesos, vamos a ir calculando el F-valor. Fíjense, yo acá ya le puse los encabezados. Acá vamos a ir calculando las áreas del trapecio. Y acá el F-valor. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Bien. ¿Cómo calculamos las áreas de trapecio? Y bueno, aquí era igual a 10 elevado a la temperatura. ¿A qué temperatura? La temperatura del producto, del alimento, en este caso en el centro térmico. Como estamos en el de 80, nos vamos a ir acá, vamos a tildar esa celda. T, la temperatura, menos la temperatura de referencia, que en este caso nos decía que era de 100 grados, menos, menos la temperatura de referencia, 100 grados, dividido el valor de Z, que nos decía que era de 25 grados. Esto lo vamos a cerrar entre paréntesis. Y lo vamos a multiplicar porque para calcular el área del trapecio, por nuestro intervalo de tiempo de medición. Fíjense que ahí le voy poniendo los paréntesis, multiplico, en este caso, por 0,25 también. Ahí tengo el primer área de trapecio, la calculo para cada instante de tiempo, y ahora vamos a ir calculando el F-valor con los acumulados o la sumatoria de esos trapecitos. Entonces el primero es el primer trapecio, y el segundo ya empezamos a calcular cruzados, ¿sí? El primero más el segundo. Y ahí nos va a ir dando el F acumulado. Tiramos hacia abajo. ¿Todos pueden ir siguiendo esto? ¿Lo están haciendo en sus PC, en sus Excel? Sí, doctor. Si quieren que vayamos más despacito, me avisan. ¿Sí? Si van surgiendo algunas dudas o demás, me van avisando. Pero la idea es que puedan también ir reproduciéndolo en sus PC. Bien. Entonces, vamos a hacer este mismo procedimiento, lo vamos a hacer para 90 y lo vamos a hacer para 100 grados de temperatura de autoclave. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, acá podemos, si quieren copiar la fórmula, siempre igual hay que verificar que la temperatura que me está tomando, el resto de los parámetros son iguales, pero la temperatura que me está tomando ahora, que me indica la D3, sea la del centro térmico, en este caso a 90 grados. Fíjense que está bien, sí, es D3, perfecto. Verificado, extiendo hacia abajo, igualo la primera, y ahora voy sumando cruzado. Este con este de acá. Hago solamente esa segunda celdita y luego estiro hacia abajo. Doble clic ahí en ese puntito que aparece en el margen derecho inferior. ¿Sí? Y ahora lo hacemos para el de 100. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Bueno, ahora una vez que hicimos esto, lo que tenemos que determinar, bueno, para cada una de estas temperaturas de autoclave o de medio de calentamiento,
¿Cuánto tiempo necesitamos para alcanzar 1,55 minutos de F-valor? Entonces vamos a ir a cada columna de F-valor y vamos a buscar el 1,55 minutos. Fíjense que estoy en la columna I, del de 80 grados. 1,55. Vamos a ponerlo ahí, ¿sí? Vamos a seleccionar este. Nos pasamos un poquito, no importa. Siempre es mejor pasarse unos pocos segundos que no llegar a ese F-valor. Bueno, es de 1,56. El otro, el de 90, es columna K. Acá debería ser más rápido. Fíjense que lo es. Acá 1,55, estaríamos ahí. Y de 90, y en el otro, que era de 80, necesitamos 54. A ver, creo que eran 54 minutos. Sí. En 1,54, en el de 80 grados, necesitamos 54 minutos de proceso. Y en el de 90 ya necesitamos 38 minutos. ¿Sí? Fíjense que hay una diferencia de prácticamente 6-7 minutos. Y en el de 100, obviamente va a ser más rápido. En el de 100... Bueno, prácticamente se superpone con el de... Prácticamente se superpone con el de 90. Prácticamente es el mismo tiempo, ¿sí? Podríamos elegir este incluso. Pero bueno, son 15 segundos más. No es mucha diferencia. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos? Y bueno, queremos optimizar nuestro proceso. Sabemos que los tres procesos alcanzan el mismo F-valor. Vamos a ver qué pasa con la calidad del producto en cada uno de esos procesos. A ver cuál alcanza o cuál obtiene menor valor de cocción. Para eso vamos a tener que calcular los valores de cocción. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿Me escuchó? Sí, todo bien, doctor. ¿Puedes subir, por favor, para ver el encabezado? Sí, claro. Vamos a subir. Perdón. ¿Sí? Fíjense, primero teníamos las temperaturas de cada proceso, tanto el centro térmico como el medio de calentamiento. Con esa información nosotros calculamos los F-valor para cada uno de esos tres procesos. Con los F-valor calculamos el tiempo de proceso necesario para alcanzar un F-valor de 1,55 minutos. Y ahora lo que vamos a hacer es ver cuál es el valor de cocción para ese tiempo en el cual se alcanza 1,55 minutos para cada proceso. Y vamos a seleccionar aquel que alcance un menor valor de cocción. Es decir, el que tenga mayor retención de componentes. Es decir, a menor valor de cocción, obviamente, mayor retención de la calidad. Bueno, para el valor de cocción nos daba ahí un... perdón. Cuando calculamos el F valor, el Z que tomamos creo que fue de 25, ¿no? Tenía que ser de 15. A ver, volvemos al... A ver, revisemos. Claro. Fíjense que el ejercicio decía, para el cálculo del F valor o de letalidad, el Z, el valor de Z era de 15, ¿sí? No de 25 como pusimos nosotros, de 25 para el valor de cocción. Entonces, bueno, vamos a tener que recalcular. Modificando solamente acá.
Seguramente esto nos va a modificar los tiempos del proceso. Vamos a revisar de nuevo. Entonces, para que el de 80 alcance un F valor de 1,55, vamos a tenerlo. A ver si estoy bien. Sí. En la I tiene que alcanzar 1,55. Estaríamos por acá. Vamos a marcar en rojo. Fíjense, ahora necesitamos 99 minutos para el de 80. Para el de 90 vamos a necesitar, buscamos el 1,55 en la columna K. Vamos a estar por aquí. Fíjense que bajamos de, habíamos dicho, 99 minutos, ahora bajamos al subir a 90 grados, tenemos 55 minutos, fíjense cómo se redujo tiempo, y si aumentamos aún más la temperatura del medio, en este caso a 100 grados, alcanzamos el 1,55 en 46 minutos. Es decir, tenemos 46 minutos para el de 100, 55 para el de 90 y para el de 80, 99. ¿Sí? Bárbaro. Entonces ahora vamos a calcular los valores de cocción para cada uno de estos procesos térmicos y vamos a ver qué alcanzan. Entonces, también vamos a calcular el área de trapecio. Recuerden que la metodología para calcular el C-valor es igual que la del F-valor. Pero acá sí nos cambian. Nos va a cambiar lo que es la temperatura de referencia y el Z. La temperatura del de 80 era esta celita, menos la temperatura de referencia para el valor de cocción es de 100 y el Z de 25. Entonces, menos esto elevado a la 10 elevado a la temperatura de nuestro producto, menos 100, que es la de referencia, eso dividido 25, y todo esto multiplicado también por 0,25, que es el intervalo de tiempo. Sumando cruzado y estiro hacia abajo. Doctor, ¿no era ¿Sí? por 15? ¿Dividido entre 15? Perdón. Sí, no. Para el F-valor, sí, dividido 15. Para el C-valor, tenemos otro Z, ¿sí? Tenemos el Z de los componentes de calidad, que en este caso, como lo indica ahí el enunciado, es de 25. ¿Sí? Fíjense, el enunciado le dice, calculamos la letalidad con un Z de 15 y el C-valor con un Z de 25. En ambos casos, la temperatura de referencia es de 100 grados. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿Sí? O sea, el C-valor tiene un Z diferente que el F-valor, que es lo que veníamos viendo. El F-valor son Z más chiquito y el C-valor Z más grande. Uno es 15 y el C-valor es 25.
Bien. Entonces, esto mismo vamos a hacer acá también. Podemos copiar, pero siempre hay que verificar que tome bien la celda de la temperatura. En este caso me indica la celda D3. A ver si es la celda... La D3 está bien, es la del centro térmico del D90. Perfecto. Voy a estirar hacia abajo y ahora voy a ir calculando ese valor. Y lo mismo para el de 90. F3 me dice que es la temperatura, verifico. Sí, perfecto. Estiro hacia abajo. Y ahora voy sumando cruzado. Bueno, entonces ahí tengo calculado el OC-valor. Como ya sabíamos para qué tiempo de cada proceso alcanzo 1,55 minutos de F-valor, vamos a ver qué ese valor nos alcanza cada uno de estos procesos isoletales, ¿sí? Entonces, fíjense, para el primero, el de 80 grados, ahí tenemos ese valor en la columna O, el de 80 grados, que era el que se alcanzaba al final, prácticamente acá. La letra O. Fíjense, el de 80 grados me da 6,90 minutos de valor de cocción, ¿sí? Recuerden que era a los 99 minutos, teníamos el 1,55 de ese valor y para ese tiempo nos da 6,90 minutos. Para el de 90, ese valor lo tenemos en la columna Q. Se alcanzaba un F-valor de 1,55 a los 55,75 minutos. Y en la columna Q, fíjense, el valor de cocción es de 4,67 minutos. Entonces, podemos ver que el de 80 dijimos 6,90 minutos de valor de cocción. En este, logramos reducir el tiempo de proceso y es menor también el valor de cocción. Entonces, tenemos una mayor retención de calidad. Vamos a ver qué pasa con el de 100. En el de 100, estamos acá, alcanzamos a los 46 minutos, alcanzamos el F de 1,55 minutos, y en este es de 3,83 minutos el valor de cocción. Es decir, en este caso en particular, a medida que aumento la temperatura, me fue disminuyendo el tiempo de proceso, y me fue aumentando la retención de calidad que se evidencia a través de un menor valor del valor de cocción. Fíjense, tenemos, lo voy a marcar con otro color a los valores de cocción. Vamos a ponerlo así. 383, 467, y el de 80 grados, habíamos dicho que era 690. ¿Sí? ¿Se entiende entonces cómo es la metodología? Esto, bueno, es un caso muy sencillo, pero interesante para mostrar, para que ustedes puedan practicar. En todos los casos teníamos las temperaturas de nuestro producto, calculamos el F-valor, determinamos a qué tiempo de proceso nos alcanzaba un F-valor, el mismo para los tres procesos térmicos isoletales, porque los tres alcanzan el mismo F-valor de 1,55 minutos. Calculamos los valores de cocción
y determinamos esos valores de cocción para ese tiempo, para cada temperatura necesario para alcanzar ese F valor de 1,55 minutos. Y lo que veíamos en este caso en particular, que a medida que aumentamos la temperatura de calentamiento, se acortó el tiempo de proceso y eso también trajo aparejado una reducción en las pérdidas de calidad o en el valor de cocción. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Han podido reproducirlo en sus computadoras? Bueno, esto después ustedes lo hacen tranquilo, despacio, en su casa. Si van teniendo alguna consulta, también a la semana me pueden ir preguntando si tienen alguna dificultad en el Excel. A veces surge alguna dificultad a la hora de cargar la ecuación, les tira un error en el número. Bueno, todas esas cuestiones me pueden consultar directamente con un mail y yo los voy guiando. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? Bien. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, entonces acá determinamos nada más los puntos que nos había, que bueno, que debemos de tener en cuenta, no sé, la comparación entre lo que era el F valor y el C valor, ¿no? Sí, primero calculamos el F valor para cada uno de los procesos, la evolución del F valor. En función de eso determinamos dónde tendríamos que cortar el proceso para que alcance el mismo F valor cada uno de estos procesos térmicos. ¿Sí? Determinamos los tiempos para cada temperatura de medio calentamiento. Una vez que tenemos eso, calculamos también la evolución del C valor y luego comparamos, pero comparamos no al final del proceso general, ¿sí? Sino para cada tiempo en el cual se alcanzaba el mismo valor, que ahí es donde se debería frenar el proceso térmico, ¿sí? Comparamos los C-valor. El que tiene menor C-valor nos está indicando que alcanza una mayor retención de calidad. Bien. Entonces, bueno, ¿quieren que hagamos un pequeño break? Son bueno, acá son las 12:40, ya deben ser las 10:40. Nos tomamos un tiempito hasta las 11, ¿sí? Unos 20 minutitos, para luego ya entrar en la última parte de la clase, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Doctor. Sí, correcto. Bueno, nos encontramos entonces a las 10.